Celine Dion fue diagnosticada con el síndrome de persona rígida en el 2022. Desde entonces ha tenido que poner en pausa varios de sus proyectos, incluyendo la música, algo que sus fans no dejan de lamentar. Intérprete del tema My Heart Will Go On, reconocido tema de la cinta Titanic de 1997, es considerada una de las mejores voces femeninas de la historia y de las más aclamadas por el público mundial. Recientemente, su hermana Claudette informó que el síndrome de la persona rígida le había provocado una falla en las cuerdas vocales y otros síntomas que no le permiten desenvolverse en el escenario. Pero, ¿qué es esta enfermedad? ¿Cuáles son sus causas? ¿Cómo afecta esta enfermedad a largo plazo? Todo esto lo conocerás en este video. Ya comenzamos. Hola amigos, sean bienvenidos a Ese Mediquito. Yo soy el Dr. Leonel Céspedes y lo estaré acompañando siempre en temas relacionados con el mundo de la medicina. La cantante canadiense Celine Dion perdió el control de sus músculos como consecuencia de la enfermedad neurodegenerativa que padece desde hace años, denominada síndrome de persona rígida. Se trata de una condición autoinmune que afecta el doble de mujeres que de hombres y provoca rigidez muscular fluctuante. En octubre del 2021, Celine Dion reveló que sufría de una enfermedad que afecta al sistema nervioso y que le provoca espasmos musculares, lo que lo obligó a cancelar ese año conciertos en Las Vegas. Un año después, en diciembre de 2022, la enfermedad la forzó a cancelar la gira europea que tenía prevista en el 2023 y posteriormente la totalidad de su gira mundial. Entonces, la ganadora de 2 Oscar y varios premios Grammy declaró en un comunicado que llevaba tiempo sufriendo problemas de salud y que los espasmos afectan a todos los aspectos de su vida diaria, incluido el de caminar. Ahora, ¿qué es lo que provoca el síndrome de persona rígida? De acuerdo con la Guía de Salud de los Estados Unidos, el síndrome de persona rígida afecta el sistema nervioso central debido a que produce la inmovilización muscular y aparición de espasmos del tronco y el abdomen. Los músculos del cuerpo se vuelven duros y aumenta el tamaño, expandiendo el dolor a otras zonas. Principalmente se ven dañados el encéfalo y la médula espinal, así como los nervios periféricos. Este síndrome es muy común en las mujeres y a menudo aparece en personas con diabetes mellitus tipo 1, cáncer, afecciones de pulmón, riñón, tiroides, colon y en quienes también padecen de linfoma de Hodgkin. El Centro de Enfermedades Genéticas y Raras de los Estados Unidos explica que los síntomas del síndrome de la persona rígida manifiestan en posturas anómalas de rigidez muscular, espasmos que ocurren debido a una sensibilidad al ruido o al tacto, caídas constantes cuando se está caminando o se pone de pie, parálisis cerebral y epilepsia. El síndrome de persona rígida se caracteriza por una rigidez muscular fluctuante en el torso y las extremidades y una mayor sensibilidad a estímulos como el ruido, el tacto y la angustia emocional. Las posturas anómalas, a menudo encorvadas y rígidas, son características del trastorno. Las personas que sufren esta condición pueden tener dificultades para caminar o moverse y a menudo evitan salir de la casa porque los ruidos de la calle pueden llegar a desencadenar espasmos y caídas. La mayoría de las personas que sufren el síndrome de persona rígida tienen caídas frecuentes y como carecen de los reflejos defensivos normales, las heridas provocadas por las caídas pueden llegar a ser severas. La comunidad científica aún no entiende qué causa este síndrome, pero se cree que es una enfermedad autoinmune, es decir, que es el sistema inmune de la persona el que ataca su propio sistema nervioso. La enfermedad es tan poco frecuente que a menudo se diagnostica erróneamente como Parkinson, esclerosis múltiple, fibromialgia, enfermedad psicosomática, ansiedad o fobia. Pero para hacer un diagnóstico definitivo se debe hacer un examen de sangre para medir el nivel de anticuerpos contra la descarboxilasa del ácido glutámico, ya que la mayoría de las personas con el síndrome de persona rígida tienen niveles elevados de estos anticuerpos. Si bien esta es una enfermedad que por el momento no tiene cura, medicamentos como los relajantes musculares pueden ayudar a mejorar sus síntomas. En resumen, cuando a principios de diciembre del año pasado Celine Dion recurrió a sus redes sociales para comunicar a sus fanáticos que se aleja de los escenarios y por ende no podía cumplir con las fechas que tenía programada para reencontrarse con su público, encontró en sus seguidores una red de apoyo, pues con esta noticia también se dio a conocer que la decisión había sido tomada porque padecía del síndrome de persona rígida, una enfermedad clasificada como rara debido a que la padece una persona en 1 millón que afecta al sistema nervioso central. La enfermedad acaba dejando a los afectados como estatuas humanas, ya que bloquea progresivamente el cuerpo en posturas rígidas que acaban por impedirles caminar o hablar. Y hasta aquí el video de hoy. Recuerden compartir toda esta información para que llegue a más personas y mejor podamos cuidar nuestra salud y la de nuestras familias. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video.